Buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a hablar sobre el seminario, lo que es inmunología, referente a inmunizaciones, pero esta vez vamos a hacer hincapié en las inmunizaciones en el adulto mayor. Eh, bueno, Empecemos con que el esquema nacional de vacunación para adultos mayores, ¿qué significa? Este esquema de vacunación significa, o más que todo, va a tener un propósito. El propósito va a ser prevenir o retardar la aparición de enfermedades mediante una protección específica, y esa protección específica es la que nosotros le damos con la inoculación de vacunas, ya sea de tipo recombinante, de tipo activas o inactivadas, ¿no? Y se las estamos confiriendo ahora a las personas mayores de 60 años. Eh, el gobierno ha instaurado un plan en el cual todas estas vacunas es libre para toda la población en general, sean niños, sea adultos, sea gestantes, sea adultos mayores, es decir, la población peruana en general. Para que la persona tenga acceso a estas vacunas, esto es libre sin tener que dar ningún tipo de pagos. Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que estas vacunas están siendo recibidas? Cada vez que el individuo se acerca a un establecimiento y solicita o está en tiempo de aplicarse determinada vacuna, esto lleva un registro. El registro es a través de un carnet. El carnet siempre los debe presentar cada vez que el individuo se acerca a un establecimiento de salud. Ahora, la imagen o la foto de la izquierda corresponde a una campaña de vacunación, y es grato saber que en pueblos alejados de la capital ya se esté prácticamente incentivando este tipo de campaña para los adultos mayores. Esto es, dice, campaña de vacunación, ponte al día, y están vacunando a los adultos mayores contra el neumococo, la influencia y la vacuna monovalente, es decir, contra el COVID. Ahora, vamos a ver que el Ministerio de Salud también está proponiendo este tipo de campañas, incentivando la vacunación entre todos los adultos mayores. Y a su vez exhorta, ¿no?, a que estas vacunas deben estar al día en este tipo de personas, sobre todo la de la influenza, la del neumococo y la del COVID-19. Eh, Cuando se recibe una vacuna, en este caso los adultos mayores, vamos a tener en cuenta ciertos puntos. En esto tenemos los antecedentes que están relacionados a la infancia del adulto mayor, es decir, a, los, a las actividades que han estado relacionadas a él, al hábitat donde ha vivido, al medio ambiente en el que se ha desarrollado. Por otra parte, también hay que tener en cuenta las enfermedades que ha padecido a lo largo de su vida hasta la actualidad. El año de nacimiento en que el adulto mayor ha nacido también cuenta, porque eso va a darnos a nosotros un punto de partida para saber si el adulto ha recibido sus vacunaciones en forma completa, ¿no? Eh, Según la norma técnica del Esquema Nacional de Vacunación propuesto por el MINSA, los adultos mayores de 60 años requieren una dosis anual contra la influenza, la cual deben recibirla de preferencia entre mayo y junio, que son los meses eh, que están más cercanos a los meses más fríos, es decir, al invierno más crudo que hay en el país, ¿no?, como son los meses de julio-agosto. Asimismo, les corresponde recibir una vez en la vida la vacuna contra el neumococo.
Recientemente el protocolo para la aplicación de la dosis de refuerzo bivalente del MINSA para la vacuna de COVID-19 en mayores de 60 años, se dice que estos van a necesitar 2 refuerzos de vacuna bivalente con un intervalo de 4 meses. Ahora también ya no es requisito tener la 4ª dosis para acceder a estos refuerzos. Seguimos. ¿Pero qué es la vacuna contra la influenza? La influenza en sí viene dada por un virus. ¿Ya? Este virus es el virus que le llamamos el virus de la gripe. La vacuna es la llamada vacuna antigripal inactivada, o se usa la vacuna recombinante antigripal. Esta presentación está disponible en formulaciones de tipo trivalente, 3 cepas, o las que están hechas con antígenos de 4 cepas. La presentación de este tipo de vacunas viene en forma líquida y la dosis que se debe aplicar es una dosis estándar de 0,5 mililitros para los adultos. La vía de administración es intramuscular. Normalmente se hace en el músculo deltoides. Efectos posteriores a la vacuna no han sido reportados grandemente, más que la fiebre leve y algo de fatiga. Efectos secundarios graves tampoco se han reportado, ¿no? O son poco frecuentes. Las contraindicaciones pues estaría dada por reacciones alérgicas a una vacuna antigripal anterior o cualquier componente de la nueva vacuna. Si es que el individuo presentara una enfermedad aguda, moderada, grave, esta puede cursar como una reacción que se da con o sin fiebre. Ahora, si yo puedo ponerla con otro tipo de vacuna simultáneamente, sí, se puede administrar simultáneamente con otras vacunas, como es contra la antineumocócica, pero en lugares diferentes de inyección, es decir, no aplicar las 2 en uno. Respecto a la vacuna contra el neumococo, aquí vamos a decir que este tipo de vacunas va a prevenir la neumonía, a la vez previene la meningitis y la otitis. Esta vacuna neumocócica está prácticamente compuesta por polisacáridos de la cápsula del neumococo, es decir, esta cápsula está nominada como PPS23, y otro tipo de vacuna antineumocócica es la conjugada, ¿no? Que es la PC13. De las dos, la PPS23 va a cubrir 23 tipos de bacterias neumocócicas. La presentación de este tipo de vacunas es líquida para inyección. La dosificación es una dosis única y posible refuerzo según el estado de salud del individuo. La vía de administración siempre se va a preferir la vía muscular en músculos deltoides. Los efectos posteriores a la vacunación igual, ¿no? Va a ser la fiebre leve, el dolor en el lugar donde se puso la vacuna, un poco de fatiga, y los efectos secundarios graves son poco frecuentes o no han sido reportados. Las contraindicaciones está dada por las reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la vacuna. La enfermedad aguda, que va de moderada a grave, en algunos casos cursa con o sin fiebre cuando ésta se manifiesta en el individuo.
Si se puede usar simultáneamente con otras vacunas, sí, se puede administrar al mismo tiempo contra la influenza, pero acá nos dicen que siempre debemos hacerla en diferentes lugares. Y eso del deltoides izquierdo y el otro del deltoides derecho podría ser. Vemos aquí, ¿no? Un cuadrito comparativo que en los adultos mayores la defunción por neumonía es bastante alta. Los años en que ellos han sido reportados o, es, o los años en que han sido reportados va de forma como que tiene picos. Unos años aumenta esta y en otros años la tasa de defunción es mucho menor. Ay, ya está, creo que es así. Sí. Realmente la vacuna contra la varicela zóster no está incluida en el calendario de vacunación, pero se puede poner. El herpes zóster, llamado o conocido como culebrilla, es una vacuna que viva atenuada contra el virus de la varicela zóster. Esta presentación viene como Zostavax o se puede usar un tipo de vacuna recombinante contra el herpes zóster llamada también el Shingrix. La presentación es en polvo para reconstituir si estamos usando el Sotavax o en suspensión si es el Shingrix. Las dosis para Shingrix son 2 dosis de 0,5 mililitros cada una en un intervalo de 2 a 6 meses, mientras que Sotavax es una sola dosis de 0,65 mililitros. La vía de administración siempre es subcutánea en el deltoides. Los efectos posteriores a la vacunación es el dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fatiga. Efectos secundarios graves han sido reportados escasamente o muy poco frecuentes. Las contraindicaciones, vamos a ver que no produce reacciones alérgicas graves si es que uno no ha hecho un tipo de reacción a una vacuna anterior que se haya colocado, o a cualquier componente que exista dentro de la vacuna. El uso simultáneo con otras vacunas es factible. Lo podemos hacer junto con la inyección de la influenza, pero nuevamente esto se hace hincapié en que sea en dos zonas diferentes, ¿no? Deltoides derecho, deltoides izquierdos. No se mezclan las dos vacunas y se pone un 2 en 1. Ahora, la vacuna contra la COVID-19 es una vacuna de tipo ARN mensajero y esta vacuna ARN mensajero fue desarrollada por la industria de Pfizer, la industria Moderna y hay otro tipo de vacunas de vectores virales, por ejemplo la de la farmacéutica Johnson Johnson. Las vacunas pueden incluir dosis de refuerzo para mejorar la inmunidad. La presentación está disponible como líquido para la inyección y estas vienen en vialitos. La dosificación, la serie inicial suele consistir en 2 dosis para las vacunas de ARN mensajero y estas van a ser colocadas en un intervalo de 3 a 4 semanas y una dosis para la vacuna de vectores virales. Se pueden recomendar dosis de refuerzo en función de la edad del paciente y su estado de salud. En cuanto a la vía de administración, la vía intramuscular en el deltoides va a ser la zona de elección. ¿Qué efectos posteriores puede tener esta vacuna? Bueno, efectos comunes que incluyen dolor en el lugar donde se ha colocado la inyección, la fatiga, dolor de cabeza, fiebre leve. Los efectos adversos graves son poco frecuentes, pero pueden producirse, ¿no? Contraindicaciones para esta vacuna
puede que se dé una reacción alérgica grave a una dosis anterior o a cualquier componente de la vacuna. Las personas con ciertas afecciones médicas deben consultar a los proveedores de atención médica. Si puedo colocarla o no junto con otras vacunas, eh, se puede hacer en el caso de que uno pueda aplicarla junto contra la influenza, pero contra la vacuna de la influenza, pero siempre se hace hincapié que debe ser en dos distintos lugares, nada de dos en uno. Ahora, vamos a recordar que actualmente en el Perú el 20% de personas mayores de 60 años se vacunaron con la vacuna bivalente. Por eso, el MINSA pide a este grupo de edad que acuda al punto de vacunación o establecimiento de salud más cercano a su vivienda y se ponga al día contra las vacunas COVID-19. Bueno, acá vemos un esquema de vacunación contra la COVID-19 para los grupos de riesgo, ¿no? Y dentro de los grupos de riesgo tenemos a la población adulta que son mayores de 60 años a más. Aquí en este esquema, que es con la vacuna monovalente, nos dicen que la aplicación va a ser una dosis con un intervalo de aplicación de la vacuna de Comirnaty o el Omicron cada 2 meses después de la última dosis de vacuna contra la COVID-19. Ahora, un poquito de epidemiología para saber cómo vamos en el país en cuanto a los procesos de vacunación en los adultos mayores. Respecto a la inmunización frente al neumococo, los departamentos con más adultos mayores atendidos son Ancash, Apurímac, Cajamarca, Cusco y Puno. Y luego le sigue Lima. Antes de terminar el 2023, se observó un incremento de más o menos 127.000 usuarias que decidieron colocarse la primera y la segunda dosis de refuerzo frente al coronavirus, es decir, las vacunas contra la COVID-19. De entre ellos destacaron los departamentos que habían inmunizado a más personas dentro de este rango de edad, ¿no? Los adultos mayores, Ancash, Lima, Cajamarca, La Libertad, Apurímac y Cusco. La influenza también tuvo su alza, ¿no? Y los países donde que más se atendieron fueron Cajamarca, Ancash, Puno y Lima. Hay que hacer hincapié que ninguna vacuna se aplica en el glúteo. Muchas gracias.